Entonces, revisaremos el día de hoy las definiciones de vectores, cómo se realizan las operaciones vectoriales en fuerzas coplanares. El objetivo de la clase de hoy es que los estudiantes puedan resolver un vector en dos dimensiones y sumar vectores en dos dimensiones usando notaciones vectoriales cartesianas, componentes rectangulares. Dentro de las actividades propuestas, comprobar tarea, pues esto siempre está ahí, pero un cuestionario de lectura previo a una lectura, pero primero hago la explicación y ustedes responden la que corresponda. eh, Cómo aplica la adición de fuerzas, lo que es la ley de paralelogramos, la solución de un vector por medio de adición o resta, notación vectorial cartesiana y adición de vectores, y al final hay como un cuestionario de atención. Esta es una pregunta, estas son preguntas tipo cuestionario que al final ustedes se responderán después de la explicación que yo hago. La primera pregunta es que ¿cuál de las siguientes es una cantidad escalar? Entonces aparece una primera opción que es fuerza, una segunda opción que es posición, una tercera opción que es masa y una cuarta opción que es velocidad. Y la segunda pregunta tipo cuestionario es que para la adición de vectores usted tiene que utilizar la ley de, segunda ley de Newton, aritmética, Pascal o paralelogramo. Ya ustedes al final responden ese cuestionario. Listo. Entonces, para la aplicación de la adición de vectores, en este caso, es una aplicación de tres cadenas. Por acá hay una cadena, por acá hay otra cadena y por acá hay otra cadena. Es un ejemplo de aplicación de suma de vectores. Entonces, y acá se aplica una tensión o un peso. Entonces, esta tensión o este peso debe ser igual a la resultante. Por eso van en la misma línea. Entonces, esta es una tensión que se aplica. Entonces, fíjense que esa tensión va en la misma dirección de esto que está aquí arriba denominado Fr, y ese Fr es la fuerza resultante que se aplica de la fuerza F1. Voy a hacerla aquí en colores distintos. Acá tendremos la fuerza F1, la resultante de la fuerza F2, y yo acá tomo y de la fuerza F1 y F2 me va a salir una resultante que es esta que voy a dibujar acá en amarillo. Entonces esa F2 es la suma de F1 y F2. Ahora me hace falta calcular la fuerza resultante, Fr. Esta fuerza resultante, Fr, es la resultante de la suma de la
fuerza F1 y F2, que es esta que está acá, y ahora me hace falta sumarle la fuerza F3. ¿Qué color le coloco? Acá está, el rojo. Y esa es mi fuerza resultante. En vectores, para poder obtener la fuerza resultante, nosotros tenemos que utilizar la ley de los paralelogramos. Y la ley de paralelogramos solo aplica para dos vectores. Es la razón por la cual aquí nosotros primero sacamos la resultante de la fuerza F1 y de la fuerza F2. Y aquí tenemos un vector resultante, esa fuerza F1 y F2. Y ahora me quedan dos vectores, que es la resultante F1 y F2 y la resultante F3, y con eso obtengo la fuerza resultante de los tres vectores que se están mostrando acá. Y mi fuerza resultante, para que esto esté en equilibrio, una debe ir hacia arriba y la otra debe ir hacia abajo. Entonces ese es un ejemplo de aplicación de vectores en la realidad. Tres cadenas que se están tensionando por una fuerza que se aplica acá. Entonces nosotros tenemos dos definiciones. Una definición es la definición de escalar y otra definición es la definición de vectores. Para escalares, ejemplos son la masa y el volumen. Para vectores, ejemplo es la fuerza y la velocidad. ¿Qué característica tienen los escalares? Que tienen una magnitud, un valor, que puede ser positivo o que puede ser negativo. Es simplemente un valor. ¿Qué característica tienen los vectores? La característica que tienen los vectores es que ellos tienen una magnitud y tienen una dirección. ¿Cuál es la regla de los escalares? La regla de los escalares es que la adición se realiza simplemente por aritmética. ¿Y cuál es la característica de los vectores? Es que su adición se realiza por medio de la ley de los paralelogramos. ¿Qué notación tienen los escalares? Ninguna. ¿Qué notación tienen los vectores? Puede ser una línea, una flecha con una punta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este es un vector el cual tiene una magnitud. Entonces pongámosle a esto 1 y aquí al final 2 unidades. Entonces él tiene una magnitud. ¿Cuánto mide? Y tiene una dirección. La dirección es el ángulo de inclinación que forma con respecto a un eje de referencia, y generalmente ese eje de referencia se mide en sentido de las manecillas del reloj. Entonces esta es la dirección, que la vamos a llamar teta, es mi dirección. Y siempre se toman con respecto a un eje horizontal que se mide en sentido de las manecillas contrario a las manecillas del reloj. Es decir, la dirección se mide en este sentido. El ángulo de inclinación
que tiene ese elemento con respecto a la horizontal. Entonces, magnitud tiene un inicio y un fin. Entonces, la cola acá tiene un inicio. Y acá donde termina la punta es el fin del vector. ¿Cómo se representan los vectores? Entonces, los vectores se representan en algunos libros con negrilla, o también se representan con una letra y encima una punta. ¿Cómo se representan los escalares? No se les aplica negrilla. Algunos textos los expresan de esa manera. Entonces, ese es un vector. Un vector tiene una magnitud, esta distancia que hay de acá, 2 unidades, y tiene una dirección, y la dirección es el ángulo que forma el vector con respecto a la horizontal y se mide en sentido antihorario. Para los vectores, nosotros podemos multiplicar un vector por un escalar. Entonces, si aquí tenemos el vector A, que para el caso del vector A está representado con negrilla, ese vector A nosotros lo podemos multiplicar por un escalar, y en este caso el escalar es 2. Cuando multiplicamos por 2 es esta longitud que está acá de este vector, entonces se va a incrementar 2 veces y su punta sigue apuntando como estaba aquí en el primer vector. Pero si nosotros tomamos este vector y lo multiplicamos por un escalar negativo, entonces un escalar es un número que puede ser positivo o negativo, fíjense que la dirección cambia porque ya se dirige hacia abajo. O si lo multiplicamos por el escalar 0.5, entonces este tamaño se reduce a la mitad. Entonces es el proceso de la multiplicación de un escalar o la división de un escalar multiplicado por un vector o dividido por un vector. O sea que si lo multiplicamos por 2, esto duplica su magnitud. Si lo multiplicamos por -5, cambia su sentido. La flecha ya apunta hacia abajo. Si lo multiplicamos por 1/2 o por 0.5, esta magnitud baja a la mitad. Entonces, esas son las operaciones de multiplicación y división de un escalar por un vector. ¿Cómo se suman o se restan? Simplemente por la ley del paralelogramo. Entonces, cuando nosotros tenemos dos vectores, para este caso, el vector A y el vector B, lo que se hace es que se buscan puntos concurrentes entre esos dos vectores. Es decir, que yo puedo tener toda esta línea del vector B, que se denomina línea de acción, y por acá tengo mi segundo vector A, que también tiene su línea de acción, y la línea de acción es una línea imaginaria a través de la cual se puede mover el vector a todo lo largo de esa línea de acción. Entonces movemos esos vectores
por lo menos el vector A, y muevo el vector B, y esos vectores van a concurrir en este punto. Entonces, lo primero que hay que hacer para sumar es que los dos vectores concurran en un punto. En este caso aquí está este vector A y este vector B, que están concurriendo en este punto de acá. Ya luego que se hace, lo que se hace es que se trazan líneas paralelas a esos vectores. Entonces, la línea paralela de este vector A es esta línea que se muestra acá. Entonces, acá tendremos que esta línea que dibujo en verde es paralela al vector A, y como es paralela y se dibuja donde termina la punta del otro vector, también tiene una magnitud A en negrilla. Y ahora en la punta donde termina el sentido del otro vector, dibujo el vector paralelo B, y ahí nosotros tendremos ese vector paralelo B, que es este que está acá. Y la resultante de la suma de esos dos vectores, resultante de sumar el vector A más el vector B, es esta línea azul que voy a dibujar acá. Entonces se nos van a formar dos triángulos que son iguales, pero la resultante sigue siendo la misma. Acá mi resultante, esta línea azul que está aquí, y es esta línea azul que está acá. Entonces acá tengo mi vector A, este es mi vector A, este es mi vector A. Acá tengo mi vector B, este es mi vector B, que es paralelo. Entonces si es paralelo, este acá va a ser mi vector B, y lo que hicimos fue formar este triángulo de la parte superior. O formamos el ángulo de la parte inferior. Entonces en la parte inferior tengo la resultante, acá tengo la resultante, acá tengo mi vector B, acá tengo mi vector B, acá tengo mi vector A, y acá tengo mi vector A. ¿Qué es lo que me dice a mí la ley de los paralelogramos? Recordemos que la ley de los paralelogramos nosotros la utilizamos para determinar la longitud de un elemento que está frente a un ángulo. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un triángulo que tiene un lado A, que tiene un lado B y que tiene un lado C, si conocemos el ángulo que hay entre esos lados, entonces acá nuestro lado A, por acá nuestro lado B, y si conocemos el ángulo que hay entre esos dos lados, digamos que este es el ángulo gamma. El otro lado que nos hace falta es este lado de acá. Y si A y B y el ángulo alfa son valores conocidos, y el lado C es un valor desconocido, esa ley lo que nos dice es que el lado C es igual a la raíz cuadrada del lado A elevado al cuadrado
que es un valor conocido, más el lado B elevado al cuadrado, que también es un valor conocido, menos 2 veces el valor del lado A, que es un valor conocido, multiplicado por el lado B, que es un valor conocido, por el coseno del ángulo que hay entre esos dos lados conocidos. Como nosotros tenemos para este caso dos valores conocidos, que es la magnitud del vector A y la magnitud del vector B, entonces A valor conocido, B valor conocido, y el ángulo entre estos dos valores conocidos, determinamos la resultante de la suma de esos vectores A y B. Y para la suma de vectores, siempre tenemos que tener dos vectores conocidos. O sea, no podemos hacer la suma de tres vectores. Si tenemos tres vectores, primero hallamos la resultante de dos vectores y luego la resultante de ese vector con el otro vector que me hace falta, calculo la resultante de la suma de esos tres vectores. Si tenemos restas, entonces simplemente, por ejemplo, que acá tenemos el vector A y por acá tenemos el vector B, y nosotros vamos a determinar la resultante de la resta de el vector A menos el vector B. Aquí lo que está sucediendo es que yo este vector B lo estoy multiplicando por el escalar menos 1 multiplicado por el vector B. Y recuerden que cuando multiplicamos el escalar por un vector, si es negativo, simplemente cambia su sentido. Eso significa que es como si tuviéramos mi vector A, aquí está mi vector A, menos mi vector B, esto cambió el sentido, o sea que pasó hacia allá. Y de igual manera, nosotros acá pues colocamos los vectores paralelos. Entonces acá colocaríamos un vector paralelo a A. Acá tendremos el paralelo a A, que lo coloco donde termina la punta del otro vector. Esto acá es A. Mi vector A, pues que es paralelo a este vector A. Y ahora mi vector B, mi vector B voy a hacerlo acá en otro color, que también es paralelo. Entonces acá tendré mi vector B y construyo mi triángulo. Entonces aquí tengo mi triángulo, vector menos B, vector menos B, vector A, resultante, resultante, y seguramente debo conocer el ángulo que hay entre mi vector menos B y mi vector A. Y aplico la ley del paralelogramo para hallar la resultante de este vector. O nosotros hubiésemos podido tomar el triángulo de la parte inferior. También podríamos haber tomado el triángulo de la parte inferior, que es este triángulo que tengo acá. Lo voy a hacer acá, acá y acá. Acá tengo mi vector A, por acá tengo mi vector B y acá tengo mi vector resultante R'.
En últimas, cuando sumo vectores, yo tengo que sacar un triángulo que puede ser el triángulo de la parte superior o que puede ser el triángulo de la parte inferior. Y debo conocer el ángulo que hay entre esos vectores. O sea, en este caso acá, debo conocer este ángulo entre el vector A, que debe tener una magnitud conocida, y el vector B, que debe tener una magnitud conocida. O el ángulo, pues que son iguales, este ángulo de acá, alfa, es este mismo ángulo de acá, alfa, y un lado conocido, otro lado conocido, el ángulo entre esos dos lados conocidos, entonces puedo determinar la resultante de esos vectores. También en los triángulos nosotros podemos aplicar la ley de los senos. Entonces, la ley de los senos es lo que dice es que un lado es al seno del ángulo que está opuesto, así como el otro lado es al seno del ángulo que está opuesto. O un lado es al seno del ángulo que está opuesto. Esa es la ley de los senos. Entonces, acá, si nosotros conocemos dos lados y un ángulo, podemos hallar el otro lado desconocido. Entonces, la ley de los senos aplica cuando conocemos dos lados y un ángulo y podemos hallar un tercer lado o el ángulo de ese triángulo, y con el desarrollo de ejemplos vamos a mirar cómo aplica la ley de los senos. Estas son las leyes que nosotros vamos a utilizar para poder calcular las resultantes de las sumas de dos vectores conocidos y el ángulo entre ellos, y hallar un tercer lado cuando nosotros conocemos la resultante. Podemos tener la proyección de vectores sobre un eje. Entonces, por lo menos acá tenemos un eje B y por acá tenemos un eje U. Entonces, esta fuerza de este elemento la podemos proyectar a lo largo de la línea. Va a ser una fuerza FB vector, y esta fuerza que está acá la podemos proyectar alrededor del eje U. Y de igual manera, nosotros tenemos, si trazamos las respectivas paralelas, entonces esta FB tiene esta paralela que está acá, que es esta que se muestra acá, y esta FU es esta que queda acá, y acá, si conozco que debo conocer el ángulo entre el vector FB y el vector FU, puedo determinar la fuerza resultante haciendo la suma del vector FU y FB por la ley de los paralelogramos. Entonces, ley de paralelogramos, pues porque se forma un paralelogramo. Entonces, fíjense que acá se está formando este paralelogramo. Y en últimas, lo que hacemos es que nosotros sacamos un triángulo superior, que es este que dibujo acá en azul, o un triángulo inferior, que es este que dibujo aquí en rojo, en el cual yo conozco la magnitud de dos de los vectores y la suma de esos dos vectores con la ley de los paralelogramos es la fuerza resultante. La fuerza resultante nosotros también podemos determinarla por componentes rectangulares, pero en principio nosotros vamos a determinar las resultantes por medio de la ley de los paralelogramos o suma de vectores. Entonces, en este problema nosotros tenemos una rosca
como se muestra en la figura, y se conoce la magnitud del vector F1, el vector F1 que tiene 150 newton, y la magnitud del vector F2 que tiene una magnitud de 100 newton. El ángulo que forma el vector F1 con respecto a la horizontal es de 15 grados. Y el ángulo que forma el vector F2 con respecto a la vertical es de 10 grados. Lo cual significa que cuánto es el valor del ángulo que existe entre el vector 1 y el vector 2. ¿Cuánto es ese ángulo ahí? Correcto, correcto. O sea que ese valor es de ¿cuánto? Ok, entonces como tenemos un ángulo recto, acá tenemos un ángulo recto entre estas líneas, entonces acá tenemos este ángulo entre estas dos líneas, que es un ángulo recto. Sabemos que el ángulo recto es de 90 grados. Entonces acá nosotros tenemos 90 grados. Y a esos 90 grados yo le voy a restar estos 15 grados de acá y estos 10 grados de acá son 25. Entonces de estos 90 a estos 90 le resto los 25 y tengo el ángulo interior entre el vector F1 y el vector F2. Entonces ese ángulo ahí, vamos a decir que ese ángulo es igual a 90 grados, o sea el ángulo recto, menos 15 grados, menos 10 grados. Es decir, que ese valor es de 65 grados. Voy a borrar esto acá y ese ángulo es de 65 grados. Voy a ponerlo acá en color azul. Este ángulo es igual a 65 grados. Entonces yo acá tendría que colocar una línea imaginaria. Entonces acá donde termina este, entonces acá tendré que colocar una línea imaginaria y ayudarme acá con la regla. Entonces exactamente donde termina la punta, ahí voy a colocar una línea imaginaria. Y con respecto a esa línea imaginaria, voy a trazar un ángulo de 75 grados, que es el ángulo que hay desde acá hasta acá. No, 75 no, 80 grados. ¿Listo? Si lo hiciéramos, pues entonces ahí voy a trazar un ángulo de 180, de 80 grados. O sea, estos 90 grados de acá, le quito estos 10 grados de acá, significa que el vector F2 con respecto a la línea horizontal tiene un ángulo de 80 grados. Entonces me ayudo acá con la escuadra, con el transportador, y con el transportador voy a medir un ángulo de 80 grados. Que es esa línea más o menos que dibujé ahí. Si hiciéramos esto en papel, debería de darnos
el valor cuando colocamos la escala, ¿sí? Entonces ahora la longitud de esto, que es de 150, voy a mirar acá cuántos centímetros mide aproximadamente. Eso mide aproximadamente 5 más o menos, ¿no? ¿Leen ahí más o menos 5? Entonces acá tengo 5, ¿sí? O sea que eso significa que un centímetro de la regla, nos está equivaliendo a ¿cuántos newton? ¿A cuántos newton nos equivale el centímetro de la regla si tiene 30 centímetros? 5 centímetros. Aquí esto es 5 centímetros. Entonces un centímetro de la regla, ¿a cuántos newton equivale? No, a 30. ¿Sí? Como decir una escala, ¿no? O sea, un centímetro de la regla equivale a 30 newton. Si son 5 centímetros, entonces 5 centímetros me equivalen a 150 newton, por decir una escala, para ver cuánto nos da el valor cuando utilizamos la regla. Entonces, vengo acá con mi regla y ahora mido los 5 centímetros en acá, como para hacerlo casi exacto. Y los 5 centímetros terminan acá en este punto de aquí. Entonces ahí tengo mi vector. Y lo dibujo. Entonces tengo que esto aquí es acá, más o menos. Y este vector de acá es F2. Y tiene un valor de 150 newton, porque es paralelo a este y tiene 150 newton. Y ahora las puntas de acá la proyecto hasta acá y va a ser el vector paralelo a la fuerza F1. Entonces ahí tendré mi fuerza F1, que la voy a hacer en color azul. Tomo mi punta y acá coinciden estas dos puntas y ese va a ser mi vector F1, que es paralelo a este vector de acá. Entonces esto es F1, que tiene una magnitud de 100 newton. Entonces si yo tomo la regla y tomo la medida de este vector de acá, entonces debe ser igual a la medida de este vector de acá. Miremos a ver cómo nos va. O sea que ese debe medir 100 entre 30. 100 entre 30. 3.33 centímetros más o menos nos debe dar la longitud de ese vector si está a escala. Vamos a ver.
no, esta escala no da ese valor. Perdón acá, mire una cosa. No, este dibujo no está a escala. Porque es 100, entonces no puede ser más largo que este, no está a escala. Ahí no va a salir el ejercicio. Tocaría dibujarlo a escala y nos va a dar ese valor. Entonces, ¿cuál es la fuerza resultante de esos dos vectores? La fuerza resultante de esos dos vectores, entonces simplemente los puntos de concurrencia donde inician acá y proyecto hasta donde terminan las dos flechas. Pero antes de dibujar esa flecha, fíjense lo siguiente, que yo tengo acá 65 grados interiores. Estos 65 grados de acá, ¿cuánto mide este ángulo al frente? Es el mismo ángulo. Entonces significa que acá al frente también tengo 65 grados. Y los ángulos que son desconocidos son este ángulo de acá, que vamos a ponerle un nombre cualquiera, digamos que ese ángulo se llama alfa o X o lo que sea, y como están al frente, este ángulo de acá es igual al ángulo de al frente. Este ángulo de acá, de al frente, también va a ser el ángulo alfa. ¿Cuánto es la suma de grados en el paralelogramo? ¿Cuánto debe sumar? En el triángulo, ¿cuánto es la suma de sus ángulos? En el triángulo 180. En los polígonos debe ser 360. Entonces acá lo que va a suceder es que 360 grados, si sumo todos los grados, entonces aquí tengo 65 grados más este ángulo de acá que también es 65 grados más este ángulo de acá que es alfa más este ángulo de acá que también es alfa. Entonces ahí nos va a quedar 360 grados igual 65 más 65, 130 grados. Al sumar este de 65 y este de 65, y alfa más alfa, esto es alfa. Este valor que está acá sumando, lo pasamos de este lado a restar, y nos va a quedar 360 grados menos 130 grados igual a 2 alfas. De esta operación de acá nos queda, gracias, 230 grados igual a 2 alfa, y este 2 que está multiplicando pasa a este lado a dividir, o sea que alfa es igual a 230 sobre 2 igual a alfa. Por lo tanto, 230 entre 2 es 115 grados. Ok. Preguntas hasta allí, ¿quién tiene?
Preguntas, dudas, hasta allí, ¿quién tiene? Entonces ya conozco el ángulo alfa, es decir, el ángulo que hay entre los dos vectores conocidos, que es este vector que mide 150 newton y este vector de acá que mide 100 newton. Ahora, mi fuerza resultante, entonces mi fuerza resultante va desde los puntos de inicio del vector hasta donde concurren las flechas de los vectores. Entonces acá tomamos y desde donde concurren los inicios hasta donde terminan las puntas de esos vectores y formamos dos triángulos. Y ese es mi fuerza resultante. Entonces mi fuerza resultante, ¿qué va a ser? La suma de el vector F1 más el vector F2. ¿Cómo la calculamos? Por la ley del paralelogramo. Voy a hacer ese dibujo acá en la parte de abajo. Entonces tendré por acá el vector F2. Por acá tendré el vector F1. Y por acá tendré el vector resultante. Que es igual, mi vector resultante es igual a la suma del vector F1 más la suma del vector F2. Recuerden que la suma de vectores no es aritmética. La suma de vectores se obtiene por medio de la ley de los paralelogramos. O sea, aquí no es que yo voy a tener entonces F1 que vale 100 más F2 que vale 150 nos daría 270. Tenemos que sacarla por la ley de los paralelogramos. Acá tenemos F1 igual a 100 newton, la magnitud del vector 1, toda esta distancia que está acá, y F2 que es 150 newton, F2 150 newton, y el ángulo que hay entre esas dos magnitudes es alfa, que es de 115 grados. Y ya podemos aplicar la ley del paralelogramo, y esa ley del paralelogramo establece que si nosotros tenemos en un triángulo dos lados conocidos y el ángulo entre esos dos lados conocidos, podemos determinar el otro lado que está al frente de ese ángulo desconocido. Lo cual significa que acá nosotros tendremos que el vector resultante o la magnitud del vector resultante R de sumar F1 más F2 es igual a la raíz de un lado conocido, F1 al cuadrado, más la magnitud del otro lado conocido, F2 al cuadrado, menos dos veces la magnitud de un lado conocido por el otro lado conocido por el coseno del ángulo que hay entre esos lados conocidos y le hallamos la raíz cuadrada a ese valor.
Preguntas, dudas hasta ahí de esa parte, ¿quién tiene? Preguntas, dudas hasta allí, ¿quién tiene? Listo, ok, reemplacemos valores. Tendremos entonces que la fuerza resultante, la magnitud de la fuerza resultante, es igual a la raíz cuadrada de F1, que es 100 newton. Entonces tendremos acá 100 newton elevados al cuadrado, más F2, F2 que es 150 newton elevado al cuadrado, menos dos veces la magnitud de F1 que es 100 newton, multiplicado por la magnitud de F2 que es 150 newton, multiplicado por el coseno del ángulo que hay entre esos dos vectores conocidos, la magnitud de esos dos vectores conocidos, de 115 grados. Y obtenemos el valor de la magnitud del vector resultante de la suma de F1 más F2, que ese valor da, si alguno me ayuda con el resultado, por favor. Ok, 212.55 newton. Y recuerden que si estamos trabajando grados, debemos tener la calculadora en DEG, modo 4. Preguntas, dudas, hasta allí, ¿quién tiene? Preguntas, dudas, hasta allí, ¿quién tiene? Ok, entonces yo aquí, entonces ya tengo la magnitud de la fuerza resultante de 212.55. Aquí tengo 212.55 newton. Entonces ya yo puedo aplicar la ley de los senos y determinar la magnitud que tiene la fuerza resultante. Entonces recuerden que la fuerza resultante, la dirección de la fuerza resultante lo medimos en sentido antihorario. ¿Sí? Lo medimos en sentido antihorario. Entonces, al medirlo en sentido antihorario, nosotros podemos determinar cuál es el ángulo que tiene esto acá, y la dirección será este ángulo de aquí más los 15 grados. Y ahí, ¿qué hacemos? Pues aplicamos la ley de los senos, ¿sí? Entonces, ¿qué es la ley de los senos? Que un lado es al seno del ángulo, así como otro lado es al seno del ángulo que está al frente, ¿sí? Si aplicáramos la ley de los senos acá, entonces ahí nosotros tendríamos que necesitaríamos calcular cuánto es
el valor de este ángulo de acá. Llamemos a este ángulo X. Y decimos que el seno de X, voy a hacer la figura acá. Aquí tengo mi resultante. Tengo este vector acá y tengo este vector acá. Vamos a colocarle los 150 y 100. Este valor es 150 newton. Este valor acá es 100 newton. La fuerza resultante que nos dio 212.55 newton. Este ángulo de acá que nos dio 115 grados. Y acá puedo determinar mi ángulo X con la ley de los senos. Entonces yo digo que el seno de X es al lado que está al frente. Entonces seno de X al frente tiene 150 newton, igual a seno de 115 grados que es a la magnitud del que está al frente 212.5 newton. De ahí tendremos entonces que seno de X va a ser igual a 150 newton multiplicado por seno de 115 grados dividido sobre 212.5 newton. Eso nos da entonces 150 por seno de 115 entre 212.55 212.55 newton. 150, esto lo tengo en radianes, mi calculadora. Ahí esto como lo convierto, ¿no? Modo 4, listo, ok. 150 por seno de 115 entre 212.55. Entonces significa que seno de X es igual a 0.639 y al seno de X, entonces X nos da al seno 39.76 grados. Por lo tanto, la dirección de la fuerza resultante va a ser igual a la suma de estos 15 grados más el ángulo X. La dirección, recuerden que siempre la medimos con respecto al eje horizontal X. Es decir, que la dirección de la fuerza resultante es igual a 15 grados más el ángulo X, o sea, 15 grados más el ángulo X que nos daba 39.76 grados. Es decir,
15 más 39.76, 54.76 grados. Entonces, la fuerza resultante tendrá una magnitud, la magnitud de 212.55 newton, y tiene una dirección digamos que dirección es teta de 54,76 grados. Si nosotros tomamos las medidas y los ángulos que tiene esto, o sea, dibujamos con la escala que corresponda, entonces 150, 100, colocamos ángulo de 15, ángulo de 10, trazamos las paralelas y colocamos la regla. Este valor de acá debe darnos el valor que nosotros calculamos con la ley de los paralelogramos de 212.55. Preguntas, dudas hasta acá. ¿Quién tiene, muchachos? Ok, entonces eso que hacíamos nosotros está acá, pues simplemente la figura, el ángulo de las esquinas de los paralelogramos es, acá hay 65 grados, acá hay 65 grados, esos 65 grados que salen de estos 90 grados, descontarle estos 25 grados que son estos 15 grados de acá y estos 10 grados de acá. Entonces, ¿cuánto miden estos ángulos de acá que están multiplicados por 2? Es la diferencia de 2 veces estos 15 grados de acá y obtenemos el ángulo de 115 grados. Ya luego lo que viene es construir el triángulo. Entonces tomamos o el triángulo de la parte superior o el triángulo de la parte inferior y aplicamos la ley de los paralelogramos. Pues para este caso, pues el triángulo de la parte inferior, y acá está, pues que acá lo llaman el ángulo teta y acá lo llaman el ángulo phi. Entonces acá calculan de una vez la dirección, ¿no? Acá se calcula de una vez la dirección con la ley de los senos también. Este ángulo phi que nosotros lo desconocemos y se calcula ese valor. Creo que lo tenía resuelto por ahí, no sé. Revisemos este segundo problema. La idea es que se determine la magnitud de la fuerza F y la magnitud de la fuerza resultante si Fr está dirigida a lo largo del eje Y positivo, ¿sí? Entonces, si está dirigido a lo largo del eje Y positivo, en este problema vamos a utilizar la ley de los cosenos.
pero lo voy a dejar como problema planteado para que lo discutamos la próxima clase.